Buenos días, soy estudiante de la Universidad de Nariño del programa de Ingeniería Civil y voy a presentar el problema del trabajo final de cálculo multivariable. Los integrantes somos Gamadiel Bernal y Edison Jampuesan. El problema dice, se construye un salón de eventos sobre una base R en forma de un cuarto de círculo de radio de 20 metros, acotada por la gráfica x cuadrado más y al cuadrado igual a 20 al cuadrado con x mayor a 0, y mayor a 0. El modelo para el techo y para el suelo está dado por las ecuaciones. Para el suelo, z igual a x más y sobre 10. Para el techo, z igual a 6 más xy sobre 50. En base al enunciado, el problema nos pide lo siguiente. A. Calcular el volumen de la sala ya que afecta a las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. B. Calcular el área del techo del auditorio para tener en cuenta el material a emplear. Para el punto A que nos pide encontrar el volumen, primero que todo sacamos las ecuaciones por ejemplo, la ecuación del suelo, la ecuación del techo y la ecuación del círculo. Vamos a graficar cada ecuación para mirar cómo nos queda. La ecuación del círculo nos queda con radio igual a 20 metros. Aquí antes de realizar las integrales, lo primero que hicimos fue graficar en GeoGebra las superficies. Aquí se puede mirar pues la superficie, sería más o menos esto. Este sería el frente del auditorio, serían las partes laterales, la parte trasera sería esto y la otra parte lateral. Entonces lo que hicimos aquí fue acotar en las superficies. Entonces estas curvas encontramos aquí mediante una función que tiene GeoGebra calculadora 3D, que es curva. Encontramos dónde se interceptan las superficies. Esta sería como la superficie del círculo que se proyecta sobre el eje sobre el eje sobre el eje Z, que sería como una superficie cilíndrica. Entonces donde se intercepta con el techo sería esta curva, acá también esta curva, todas las curvas acá. Esta de acá también es la que se intercepta el plano del suelo, que es pues tendría que ser un plano porque es lineal. X más Y son términos lineales, Z igual, entonces vendría a ser un plano y se interceptan el plano con el círculo, que se proyecta en el eje Z en esta curva. Entonces, y con la función de superficie, podemos apreciar aquí esta superficie de estas caras que hicimos. Acá esta sería la del frente, que vendría a ser como las paredes del auditorio. Entonces, lo que nos fue complicado fue realizar la superficie del techo, así acotada. Por la misma función de superficie nos fue difícil. Entonces, pues aquí, pues aquí, de esta manera, así normal, se puede decir, la gráfica ahí, pero pues queríamos hacerlo así de manera acotada, pero no nos fue difícil. Entonces, pues ahí se da una idea de lo que sería el frente, el techo, los lados. Y si lo observamos de así de la parte de arriba, se puede observar aquí el, la región de integración, que sería, como nos dice que X y Y tienen que ser mayor o igual a 0, entonces estaríamos aquí trabajando en el primer cuadrante, donde pues ambos son positivos. Y esta curva de aquí viene dada como x al cuadrado más y cuadrado igual a 20 al cuadrado. 20 sería el radio aquí. Y para integrar lo que hacemos es tomar para una variable, por ejemplo, si tomo para la variable x constante, los límites de integración sería desde 0 hasta 20. Y para y tendría que dejarlo como una función en términos de x. Entonces lo que haría pues de x al cuadrado más y cuadrado sería despejar y. Nos quedaría raíz de 20 al cuadrado menos x al cuadrado. Iría desde 0 hasta esa raíz.
Esos serían los límites de integración en y. Y para, para, para calcular el volumen, si yo saco la integral en esta región de esta superficie, lo que encuentro es el volumen desde esta superficie hacia el plano XY. Y si yo saco la integral desde este plano que venía dado por esta función aquí, integral de esta, que es el plano del piso, la superficie del piso. Si yo saco esa integral en esta región, lo que encuentro es el volumen desde este plano al plano XY. Entonces, para calcular el volumen desde el techo hasta el piso, pues tendría que restar las dos integrales. Y los límites de integración serían los mismos, entonces pues los dejaría en la misma integral, se puede hacer. Pues eso miraremos ya en el punto A cuando resolvamos la integral. Y para calcular la superficie, que es el punto B, vendría a ser esta superficie, esta de aquí. Los límites de integración serían los mismos. Esto lo hacemos mediante una fórmula que encontramos en el libro de Larson, lo cual es una integral doble. Y también tenemos que en la fórmula que encontramos de Larson está también aplica derivadas. O sea, una derivada está dentro de una integral. Entonces, pues eso ya miraremos cuando resolvamos el punto B. Pero más o menos sería encontrar esta área de aquí. Eso sería. Y ahora pues proseguimos a calcular el punto A, que sería el volumen. Ya como graficamos estas ecuaciones, ahora vamos a encontrar el volumen de la sala. Entonces, el volumen nos quedaría con dos integrales. La primera entre 0 y 20, que es el radio del círculo. Y la segunda integral estaría comprendida despejando esta ecuación en, en el eje Y. En el eje Y sería esta ecuación. Entonces nos quedaría Y igual a 20 al cuadrado menos X al cuadrado dentro de la raíz. Entonces sería el intervalo entre 0 y la ecuación de 20 al cuadrado menos X al cuadrado dentro de raíz. Y para el volumen de la sala, esos serían los intervalos, y la ecuación del volumen de la sala estaría entre el suelo y el techo. Entonces a la ecuación del techo le resto la ecuación del suelo. Entonces, abro paréntesis, 6 más XY sobre 50 menos X más Y sobre 10. Y todo eso por el diferencial de área, que sería el diferencial de Y por el diferencial de X. Ahora despejo, resuelvo la integral de adentro, entonces quedaría entre 0 y 20 por la... Ahora 6 por 20 al cuadrado menos X cuadrado más X por Y al cuadrado. La integral de esto es X y al cuadrado sobre 2. Entonces sería X y como Y es esto de acá arriba, entonces, al cuadrado, entonces elimino el cuadrado con la raíz y me quedaría 20 al cuadrado menos X al cuadrado sobre, y como bajé un 2 por 5, 10, serían 100 menos X sobre 10. X sobre 10 y con la integral quedaría XY
sobre 10. Y y es 20 al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces x por raíz cuadrada de 20 al cuadrado menos x al cuadrado sobre 10 menos y por el diferencial de y al cuadrado sobre 2 y 2 por 10 son 20, entonces me quedaría, y como y es esto de acá, entonces sería el 2 con la raíz, me queda 20 al cuadrado menos x al cuadrado sobre 20. Y esto, ¿listo? Entonces ahora voy a resolver la siguiente integral. Volumen es igual a la integral de esto, me quedaría 3 por x por 20 al cuadrado menos x al cuadrado más 20 al cuadrado por arcoseno de x sobre 20. Esto más x 20 al cuadrado es 400 sobre 200, me quedarían 2x cuadrado menos x por x a la 3 más la integral de esto quedaría x a la 4 sobre 400 menos la integral de esto me daría 1 sobre 30 por 20 al cuadrado menos x al cuadrado a la 3 medias menos 20 al cuadrado x sobre 20 más x a la 3 sobre 60, y esto evaluado entre 0 y 20. Finalmente, evaluamos todo esto en el rango entre 0 y 20. Entonces, eso lo calculamos, reemplazamos las x por el 20 y esto nos dio un total de 1751.62 2259 metros. Este sería el resultado del volumen. Sería la respuesta en el punto A. Ahora, vamos a desarrollar el punto B, que nos dice calcular el área del techo del auditorio para tener en cuenta el material a emplear. Aquí tenemos una imagen, pues lo sacamos de GeoGebra. Aquí pues le dibujamos mediante un editor de imagen el techo de color tomate. Lo que nos piden es encontrar esta área de aquí del techo, pues limitada por esta superficie que es una parte de un círculo, que es x al cuadrado más y cuadrado igual a 400, donde x y y pues son positivos. Esta es la función del techo, z igual a 6 más xy sobre 50. Esta es la del piso, esta, pero pues no nos interesa esa. Entonces, aquí en el libro de Larson encontramos, pues esta la saca mediante una serie de procesos, la demuestra. Nosotros solo la vamos a utilizar acá para calcular. Entonces nos dice que de definición del área de una superficie. Entonces si f y sus dice si f y sus primeras derivadas parciales son continuas sobre la región cerrada, pues aquí esta función esta es continua y acotada por r, que está acotada por esta.
vendría a ser esta, del plano XY. El área de la superficie S dada por Z igual, que es en este caso 6XY sobre 50, sobre R es, entonces vendría a ser esta de acá. Nos dice que es la integral, de la doble integral. Aquí los límites de integración pues ya van a ser los mismos anteriores, sino que acá aparece raíz de 1 más la derivada parcial de z o de f, pues en este caso de z con respecto a x al cuadrado, más la derivada de z con respecto a y al cuadrado, y por el diferencial de área. Entonces, pues lo primero que vamos a hacer es calcular estas, para después reemplazar. Entonces, pues z es igual a 6 más xy sobre 50. Entonces, pues esta derivada aquí es bien fácil, de z, de x va a ser igual. Esto es constante, sería 0. Y esto derivado con respecto a y, con respecto a x, perdón, eh, y sería constante y la derivada de x es 1. Entonces nos quedaría la constante, que sería y sobre 50 por 1, que nos quedaría ahí, y sobre 50. Ahora sí, la derivada de z con respecto a y va a ser igual. Aquí al contrario, x es constante. A ver, si x es constante y la derivada de y sería 1. Entonces nos quedaría la constante, que es x, sobre 50 también es constante, y por y, que sería 1. Nos quedaría ahí. Ahora sí, pues, a ver, lo que vamos a hacer es reemplazar acá. Ahora sí, el área, tomamos así el área, va a ser igual a la integral, la doble integral aquí. Aquí esto, pues estos límites dependen de cómo tomemos acá, de x y de y. Yo de x lo voy a tomar como final. Entonces acá pues sería un de y de x. Sería de esta manera. Entonces, este de x, los límites de integración de x van de primeros. Entonces eso lo voy a poner de 0 hasta el 20, que viene a ser el radio. Ahora si en y va a ser de 0, y como ya pues lo utilizamos anteriormente, es sobre 20 al cuadrado, pues pongámosle 400. 400 de una. 400 menos x al cuadrado. Estos serían los límites. La raíz aquí. Raíz de 1 más la derivada con respecto a x al cuadrado. Entonces vendría a ser esta. Al cuadrado nos quedaría y al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Más, aquí un más, la derivada de z con respecto a y. Sería x sobre 50. Como es al cuadrado, nos quedaría x al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Y esto por un diferencial primero de y, diferencial de y, diferencial de x. Ahora si continuamos acá, aquí nos quedaría, ahora si el área va a ser igual a la integral de 0 a 20, de la integral de 0 a raíz de 400 menos x al cuadrado. X al cuadrado aquí, de una vez. Este es un factor común entre los dos. Entonces lo saco como factor común, me queda 1, 1 más 1 más 1 sobre 50 al cuadrado. Factor de y al cuadrado más x al cuadrado. Esto pues acaba la raíz por de y de x. Seguimos acá. El área va a ser igual.
Bueno, aquí los límites de integración. A ver, primero aquí para no repetir lo mismo. Voy a factorizar esto, lo que está aquí. Entonces sacámoslo acá. Lo hacemos acá. Nos quedaría factorizado esto. 1 sobre 50 al cuadrado. De y al cuadrado más x al cuadrado. Más x al cuadrado. Esto va a ser igual. Aquí. Este lo va a pasar a multiplicar acá. Y lo divido todo sobre 50 al cuadrado. Entonces nos quedaría 50 al cuadrado más x más y al cuadrado más x al cuadrado sobre 50 al cuadrado. Nos quedaría aquí esto, pues raíz. Ahí nos quedaría. Ahora sí, simplificando más, pues este radical se divide a cada uno, tanto al numerador como al denominador. Y si lo paso acá al denominador, pues se va raíz de 50 al cuadrado, sería 50. Entonces nos quedaría 1 sobre 50 por la raíz de 50 al cuadrado más y cuadrado más y cuadrado más x al cuadrado. Ahí nos quedaría. Ahora sí reemplazamos acá. Entonces área va a ser igual. Acá esto pues es constante, sale 1 sobre 50. La integral de 0 a 20 de la integral de 0 a raíz de 400 menos x al cuadrado. Y esto raíz nos quedaría esto ya. 50 al cuadrado más y cuadrado más x al cuadrado. Y este de y de x. Aquí, esta integral resulta pues resulta compleja resolverla así de esta manera. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es cambiar a polares. Cambiar a polares. Esto teniendo en cuenta pues cómo se hace el cambio, que dice que x al cuadrado más y cuadrado es igual a r al cuadrado. X es igual a r por coseno de teta. Y que y es igual a r por sen de teta. Y el diferencial de y de x es igual a de r de teta. Entonces, pues lo que vamos a utilizar es esta de aquí. Esta y esta. Estas de aquí no. Entonces, de aquí, estas dos, aquí factorizo, me queda x al cuadrado más y cuadrado, lo reemplazo por r al cuadrado. Y estas de acá, estas dos lo reemplazo por esta. Entonces me queda acá. Hay los límites de integración. Aquí nos queda esta como constante, 1 sobre 50. Aquí, a ver, de 1 a 20. De 0 a 20, perdón. Eh, eh, los límites de integración. A ver. Vamos a realizar un pequeño, que se puede decir un pequeño círculo, para encontrar los límites. Bueno, aquí algo así, a ver. Sería algo así. Entonces, como este va a pasar por aquí,
Vamos a tomar este cuarto de acá. Ponemos esto acá para que tomemos solo una parte y encontrar los límites. Entonces aquí vendría a ser esto. R va a variar desde de 0, que sería en este punto, a 20. 0 a 20. Y teta varía desde aquí, pues como es con el eje X, desde este punto va a ir variando todo este ángulo hasta este punto, que será pi medios. Entonces esos van a ser los límites de integración. En R de 0 a 20 en teta va a ser de 0 a pi medios. Entonces aquí nos quedaría integral. Primero aquí vamos a poner la integral con respecto a de teta. Sería de 0 a, pi medios. Y la integral de R va a ser desde 0 hasta 20. Y ahora sí nos queda aquí raíz de 50 al cuadrado más aquí y cuadrado más x al cuadrado es r cuadrado. R cuadrado. Y de y de x sería r de teta. Ahora sí esta integral, pues lo primero que toca hacer aquí es una sustitución elemental a esto de acá, porque aquí, acá afuera está contenida la derivada de acá adentro. Entonces esto lo vamos a llamar u. Entonces u va a ser igual a 50 al cuadrado más r al cuadrado. De u va a ser igual a 50 al cuadrado, pues es constante 0. Y acá de 2r de r al cuadrado sería 2r. 2r de r. Ahora sí acá simplifico de una mejor manera. Este 2 lo voy a pasar a dividir. De u sobre 2 r de r. Entonces aquí los límites también de una vez los va a cambiar. Como u es igual, como a ver, sí, u va a ser igual a 50 al cuadrado, en este punto va a evaluar, más 0 al cuadrado, que es el radio, 0 al cuadrado. Eso me va a dar 50 al cuadrado, que sería 2500. Ahora sí, en el otro extremo, u va a ser igual a evaluar 50 al cuadrado más r al cuadrado. R va a tomar el valor de 20, sería 20 al cuadrado, 400. Y esto sería 2500 más 400, 2900. Eso sería. Ahora sí, seguimos acá abajo y área va a ser igual a 1 sobre 50. La integral de 0 a pi medios. De 0 a pi medios. La integral de 2500 a 2900. Y acá nos queda esto. Raíz cuadrada de u. Aquí dr de teta. dr, perdón. R de r. Lo va a reemplazar por este. dr es de u sobre 2. De u sobre 2. Y acá me quedan un de teta. Entonces, seguimos acá a un lado. Nos quedaría este 2 sale constante, nos quedaría ya multiplicar acá 1 sobre 100. La integral de 0 a pi medios. 0 a pi medios. La integral de 2500 a 2900. Acá, a ver, de una vez. Aquí. Bueno, este es la integral de esto. Esto es una
es polinómico. Se lo integra de la manera como se integran los polinomios. Entonces sería esto, sería estar elevado a la 1 medio, más 1 sería la 3 medios, 1 a la 3 medios, dividido entre 3 medios. Esto desde 2500 hasta 2900 por d teta. Ahora sí, acá. Estos son constantes, lo saco de una vez. No importa aquí, lo saco. Este pasa arriba, quedaría 2, y este pasa abajo. Nos quedaría 2, y abajo me quedaría 3 por 100. Sería 300. La integral de 0 a pi medios. Y esto evalúo. Sería en el extremo superior 2900 elevado a la 3 medios menos 2500 elevado a la 3 medios. Esto por d teta. Esto nos da como resultado 2, aquí simplificamos, 1 sobre 150, la integral acá de 0 a pi medios. Esto acá nos da 31.000, 31.169, 31.169 punto 78. Y nos queda este de teta. Aquí ya este valor ya es de haber evaluado este acá y este acá, pues mediante una calculadora. Entonces esto nos quedaría igual. Aquí ahora sí vamos a integrar con respecto a teta. Nos quedaría 1 sobre 150 de 31.169.78 teta. Y esto ya evaluado ya teta pues va desde 0 hasta pi medios. Esto ya nos daría como resultado, nos da 326.41. 326.41. Y como esto, pues acá el último resultado aquí. 326.41. Estas unidades están en metros, las longitudes están en metros. Por lo tanto, X, Y están en metros, entonces esta área nos va a dar metros al cuadrado. Y eso sería. Y una manera como hicimos para evaluar si estábamos en lo correcto, apreciamos que esta superficie va a ser casi similar a la superficie de esta, de un cuarto del círculo. Va a ser casi similar. ¿Por qué? Porque la superficie del techo estaba lo más horizontal posible. Tenía pues, y como está evaluada en esta superficie de aquí, va a ser casi similar a esta, a la región de esto. Entonces la región de esto, ¿qué va a ser? Va a ser pi cuartos de
del radio al cuadrado, que va a ser 400. Aquí, esto nos queda pi por 100, o 100 pi. Bueno, aquí. Y esto como el pi vale 3.1416, pues aproximado ahí. Entonces nos daría por 100, 314.16 metros cuadrados. Entonces, miren, aquí pues se puede observar, pues esto es la manera como lo hicimos nosotros para verificar si estamos bien. Esta pues es superior, con 12 metros cuadrados más aproximadamente. Entonces, pues está en la razón porque sí tiene que ser mayor porque no es completamente horizontal, es una curva, pero no tampoco tiene que exceder mucho. Entonces, esa fue una manera como comprobamos que estábamos bien y eso sería la respuesta. Y ahí como dato, pues también es de gran utilidad encontrar el área de la superficie del piso. Pues sería utilizar el mismo proceso, igual utilizamos la misma, aquí pues ya en estos, pues esta ya no sería la función, sería esta. Pues eso es como dato ahí, pues es importante también calcular esta, entonces lo podemos hacer de esta misma manera. Pues aquí en ese problema ya no lo vamos a realizar porque sería muy extenso. Entonces eso sería todo. Bueno, muchas gracias, espero que se haya entendido correctamente.